parte del centro de la península ibérica. Y en El Paso, Texas, en Estados Unidos, la temperatura se ha mantenido sobre los 38 grados centígrados durante los últimos 30 días. Mientras que en China se registraron ya temperaturas, escuche esto, de 52 grados centígrados. Bien, atención, vamos a seguir hablando del tema, pero en este momento le vamos a darle bienvenida al licenciado Alex Guerra del Instituto del Cambio Climático. Bienvenido a TN23, gracias por estar con nosotros para hablar de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Decía hace un momento, esto lo habían advertido ya los expertos y finalmente parece que está ocurriendo. Así es, muy buenas tardes. La comunidad científica tiene décadas de estar advirtiendo sobre el aumento de la temperatura y aunque uno lo que más habla es del promedio en la temperatura, no solo es el promedio lo que aumenta, sino también esos eventos extremos como las olas de calor que estamos viviendo en distintas regiones del mundo. Bien, si hablamos específicamente de Guatemala, hemos vivido justamente ese calor extremo durante varias semanas, pero ¿qué cree que va a ocurrir en lo que resta del año? Sobre todo este año en particular que estamos siendo influenciados por el fenómeno del Niño. Así es, tuvimos temperaturas muy altas por alrededor de mes y medio, ¿verdad? En las últimas semanas que ya ha habido un poco más de lluvia se ha refrescado, pero sí, en el caso de nuestro país, que desde junio entramos en una etapa del fenómeno del Niño. Esperamos que esta temporada lluviosa sea menos lluviosa, valga la redundancia, de lo normal. Y esto entonces se asocia también a que haya menos nubes y con más sol, digamos, teniéndolo desde la mañana, pues las temperaturas llegan a subir. Y en esta época del año es más, ese efecto se siente mucho más porque en la posición que tenemos en el planeta, justamente ahora en julio y agosto los rayos del sol vienen más directos y entonces el calor es más fuerte. Las nubes de la temporada son las que hacen sombra y nos ayudan a que no suba normalmente, pero bajo las condiciones del fenómeno del Niño, pues sí vamos a sentir el calor en las siguientes semanas, especialmente asociado también a la canícula que ya está empezando en algunas regiones del país. Y se espera que el fenómeno del Niño siga hasta finales de año, por lo menos. Bien, licenciado Guerra, ahora, esto que estamos viviendo en el mundo es producto de qué, consecuencia de qué, ¿qué hicimos mal? Bueno, en general es una de las manifestaciones del cambio climático y como sabemos, pues el cambio climático siempre ha habido en el planeta, ¿verdad? Hay ciclos naturales, pero ahora sí se tiene certeza, ya no hay duda de que esos cambios tan acelerados que estamos viendo sí son responsabilidad del ser humano. Y es algo que pues hay muchas negociaciones a nivel internacional y no logramos todavía resolverlo. Pero sí es una de las consecuencias de ese calentamiento global y cambio climático que de tanto hemos pues, oído en muchos años, pero ahora es que vamos a estar viendo esos efectos mucho más fuertes. ¿Qué debemos hacer entonces en este momento, licenciado Guerra? ¿Y qué va a ocurrir, por ejemplo, en 20 años si no hacemos nada y seguimos haciendo exactamente lo mismo que es lo que ha acarreado esta consecuencia? Sí, pues en primer lugar hay que tomar esas acciones en el nivel local, pero siguiendo, digamos, el que todo mundo haga algo, pero sí los países desarrollados son los que tienen una responsabilidad mucho mayor de tomar medidas. Salió un video de la NASA, seguramente muchos televidentes lo vieron en redes sociales hace unos días, en donde se veía esas emisiones de dióxido de carbono y es claramente en los países desarrollados, ¿verdad? En el norte, en donde más se emiten. Entonces, pero todos tenemos la responsabilidad de hacer algo, digamos, recuperar nuestros bosques, cuidar los bosques que todavía tenemos, optar por energía renovable,
pero que también no sea un castigo para la economía, digamos. Ahí es donde se habla de transición justa, o sea, ir poco a poco para que no se encarezca la electricidad, ¿verdad? Y eso golpee la canasta básica, por ejemplo. Pero digamos, son el tipo de acciones que ya hemos estado analizando. En Guatemala tenemos una estrategia de desarrollo con bajas emisiones, se llama, donde se analizó en todos los sectores qué se puede hacer como país, en la agricultura, en el sector industrial, incluso los desechos sólidos, digamos, ya se tienen análisis, lo que tenemos que hacer es implementar, y no solo en Guatemala, a nivel mundial. Si no hacemos nada, este tipo de olas de calor van a ser cada vez más frecuentes y probablemente más intensas. Ha ido cambiando, por ejemplo, en Guatemala, licenciado Guerra, estábamos acostumbrados y sabíamos de que, por ejemplo, en noviembre es donde venía la fuerza del viento, soplaba el viento bastante fuerte, en diciembre hacía frío, en verano hacía calor, pero todo esto ha ido cambiando. Esos vientos que azotaban el país en noviembre ahora pareciera que llegan hasta enero, hasta febrero, incluso hasta marzo. Y después la época de calor de verano como que pareciera que se ha reducido y la mayor parte del tiempo, al menos en los últimos años que estábamos influenciados por el fenómeno de la Niña, la mayor parte del tiempo era de lluvia en nuestro país. Todo esto es efecto también del cambio climático. Pareciera que ese es el caso. Estamos observando en los últimos años, ¿verdad? Que es más errático, como usted muy bien lo dice, cuándo empiezan las lluvias, cuándo terminan, cuándo vemos esos vientos o las temperaturas. Todo eso ahora es más incierto, ¿verdad? Ya no es tan como lo esperábamos en el pasado, ¿verdad? Que seguía cierto patrón, ahora hay una variabilidad mucho mayor y eso también tiene impactos, sobre todo en la agricultura. Porque depende de las lluvias, ¿verdad? Y estos vientos más fuertes, este calor más intenso, viene a estresar los cultivos y no solo a afectarlos directamente, sino también a través de las plagas, que con un calor más intenso aumentan. Y entonces, por eso es que el sector agrícola es uno de los más afectados por todos estos fenómenos. Este tipo de espacios los habilitamos, licenciado Guerra, con el objetivo de que todos entendamos qué es lo que está ocurriendo. No se trata de entrar en pánico, pero sí de que sepamos que algo está ocurriendo y algo tenemos que empezar a hacer ya, cada uno desde nuestra casilla. Le dejamos el espacio para que usted envíe un mensaje a la población en general, a las autoridades en general, para que hagamos algo y que lo hagamos ya. Así es, y los felicito por ese enfoque, ¿verdad? Tampoco sirven esas visiones apocalípticas que a veces algunas personas pues usan para hacer conciencia, pero yo creo que tienen el efecto contrario. Yo creo que es claro que ya no se debe estar debatiendo ese tema, es muy importante que empecemos a actuar, ¿verdad? Y al principio cuesta, pero tenemos que tomar esas decisiones a nivel local, a nivel familiar, pero sobre todo necesitamos el liderazgo de los gobiernos, especialmente el gobierno central. Ojalá las próximas autoridades tomen este tema pues en serio, pero también con sabiduría, para que no por tomar medidas muy extremas, digamos, también tenga eso algunas repercusiones en la parte económica, como les decía. Pero sí, lo importante es pasar de hablar y discutir a la acción, para que ojalá en el mediano y largo plazo logremos reducir estos impactos que ya estamos viviendo. Y ahorita en el corto plazo tenemos que cuidarnos, hidratarnos muy bien, informarnos, ¿verdad? Y tomar una serie de acciones para que los impactos de estos fenómenos, pero es algo paliativo, ¿verdad? Es lo que nos queda en el corto plazo, pero sí tenemos que tener esa visión de largo plazo.